días, Diana. Muchas gracias por tenernos acá en este espacio. Muchas gracias por tu disponibilidad y por habernos recibido en este momento. Esta es la entrevista que te he comentado para mi clase de Ecología Urbana para la Universidad de Columbia y quisiera que nos contaras un poco sobre ti, tu nombre, qué haces y cuál es tu experiencia. Mi nombre es Diana Biesner, soy arquitecta, hice estudios en planeación del paisaje, planeamiento urbano, sostenibilidad, bioclimática y básicamente pues tengo como dos camisetas, actividades fuertes. Una es acá en mi estudio trabajando en temas de diseño y consultoría sobre temas de ecología urbana, diseño, planificación. Y por otra, hace 15 años que creamos la Fundación Cerros de Bogotá. Y salió a raíz de haber hecho una propuesta sobre todo el borde urbano rural de los cerros. Y desde entonces, pues un grupo, compañero mío de profesionales, estudiosos de los cerros, decidimos crear la fundación porque veíamos que no se hacían acciones en uno de los lugares más importantes de Bogotá y se hacían muchos planes y ninguno se ejecutaba. Y queríamos hacer un poco seguimiento a la propuesta que yo había hecho y también pues a lo que sucediera en los cerros. Eso es básicamente a lo que me dedico. Ok. Según tu experiencia y lo que nos comentas que has trabajado, ¿qué es para ti ecología urbana? ¿Cómo la definirías? Pues digamos que la ecología urbana integra pues los estudios como desde la ciencia de la ecología y la complejidad digamos de la relación entre los seres vivos y lo evidencia en la relación con el ecosistema del ser humano que es la ciudad. Yo entiendo a la ciudad como un ecosistema y nosotros hemos construido pues esa manera de habitar una geografía, un lugar y tenemos unas relaciones iguales con ese entorno en esa misma complejidad que la tiene cualquier ser vivo en el planeta. Ok, perfecto. Y de lo que has trabajado y desarrollado en tus proyectos, también creo que un poco desde el estudio, desde lo que tú haces, como ese primer sombrero que tienes aquí, ¿cuál crees que es el mayor reto? ¿Cuáles son los mayores retos que has visto para justamente integrar ese concepto de ecología urbana en el desarrollo de Colombia o de la región en Latinoamérica? Bueno, yo creo que Colombia y Latinoamérica tienen un privilegio con respecto al resto del mundo, es que tenemos una biodiversidad enorme. Colombia es de los países más biodiversos, pero desafortunadamente no hemos sabido manejar nuestra naturaleza y creo que uno de los ejes centrales es la relación del hombre con la naturaleza. Y en las ciudades es el mayor desafío y la mayor oportunidad porque digamos que por decir así, la forma en como hemos construido las ciudades ha alejado un poco en la vida cotidiana al hombre a valorar esa naturaleza, a tener una relación de sentido común. Y digamos que en todos estos proyectos que he visto, que seguramente me vas a preguntar por el tema de cerros, claramente ha sido esa desconexión y todos estos planes se centran en temas de ecología o temas funcionales de la ciudad, pero a la hora del té, digamos, nosotros en ese estudio que hicimos de los cerros veíamos que era fundamental el tema de pensar en la gente, o sea, en la gente, centrarse en hacer gestión, en hacer acciones, incluyendo a la gente, a las comunidades, a la ciudadanía, a los niños, en fin, a todos, digamos, los actores que pueden haber y pensarlo desde esa perspectiva. Todavía no lo hacemos y sigue siendo un gran desafío. Ok, perfecto. ¿Hay alguna ciudad que tú como que tengas en mente o que tengas como idealizada un poco hacia donde nosotros pudiéramos ir, como en temas de ecología urbana? ¿Algún caso que tengas en mente de ojalá Bogotá fuera más como tal ciudad? Pues digamos que yo soy un poco escéptica a los modelos, Ok. porque muchas veces cuando uno estudia sí dice tratar de ser como, pero creo que hay cosas más bien inspiradoras de ciertas acciones de unas ciudades, pero yo creo que la particularidad del ser
colombiano, latinoamericano, pues tiene que ser muy tenida en cuenta de esta geografía en específico. Pero pues cuando me empezaste a preguntar me empezaron a aparecer un montón de nombres, pues por ejemplo Londres, ¿no? Como la ciudad de los parques, o Freiburg, que es la ciudad estudiantil donde la gente se mueve en bicicleta y donde hay una cantidad de historias del manejo del agua lluvia, o Portland como una ciudad también que, pero veo que digamos todas tienen unos temas comunes, es una sociedad o unas personas que quieren vivir distinto y que digamos casi que se vuelve parte de su filosofía y una apuesta, no es como el alcalde lo decidió y lo impuso. Seguramente han habido muy buenas iniciativas de planeación, pero cuando uno por ejemplo va a Portland y ve todas esas cervecerías artesanales y ve como la producción de las cosas, o en las otras en donde la gente dice no, yo quiero es vivir así, creo y estoy convencida que el cambio radica desde la gente, desde los ciudadanos, y no, pues obviamente sí, claro, tiene que haber unas políticas y una planeación y todo esto, pero lo que uno ve en la experiencia es que hay muchos planes, como te digo, Bogotá está tapizada de estudios y ahora volvemos y hacemos otro estudio sobre la carrera séptima y otro estudio sobre los cerros y otro estudio sobre el río Bogotá, y seguimos con el río contaminado, la carrera séptima igual y los cerros iguales. Entonces creo que si no hay una acción desde la gente, por eso es digamos a lo que nos dedicamos en la fundación, que me imagino que es tu siguiente pregunta. Así es. Cuéntame entonces un poco de la fundación, cuéntame de cómo empezó todo, y qué es lo que están haciendo ahorita en términos de proyectos desde ahí. Digamos que el proyecto que llevo desde el alma, que es algo que me querías preguntar, es el corredor socioecológico de los cerros. Fue el planteamiento que hicimos sobre todo el borde urbano rural. Fue hace 15 años, yo estaba embarazada, me lo caminé todo, desde el norte, embarazada de norte a sur, nos subíamos a los barrios, nos arrastrábamos por las montañas, pasábamos porque esto es así, sube, baja, entra por muchísimos barrios complicados, y lo hicimos durante los 4 meses de ese tiempo. Y realmente me apasionó el tema, la propuesta además fue súper bienvenida, publicada internacionalmente, en fin, nos ganamos un premio o varios premios con esta propuesta, pero la alcaldía no lo implementó. Y entonces ahí dijimos, creemos la fundación, y dijimos, pues a ver cómo logramos que esto se implemente, o reflexionemos si hay algo de esa propuesta que estaba equivocado, y empezar a ver cómo dar como opciones y propuestas para que algo sucediera, ¿no? Que era básicamente que la gente pudiera estar en los cerros y generar una transformación con la misma gente, digamos, generando pactos de borde, pactos ciudadanos. Ese era básicamente el concepto, por eso se llama corredor socioecológico. En ese camino nos donaron de la fundación, nos donaron un terreno, que es un lugar en los cerros, lo volvimos Reserva Natural de la Sociedad Civil, y dijimos, vamos a hacer un piloto del sueño de todo ese gran borde. ¿El piloto qué es? Es muy sencillo. Nosotros como ciudadanos apadrinamos esa montaña para recuperarla, porque digamos todos los cerros tienen problemas o de el problema de suelo, o de que hay árboles no nativos, de que hay manejos del agua, o sea, hemos canalizado el agua, o sea, ha habido una transformación absoluta, y fuera de eso no hay una cultura, porque la gente no puede acceder a los cerros. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, pongámoslo al servicio de la gente, abrámoslo, que haya charlas todos los viernes. Hoy fue la excepción porque hacemos una charla que se llama Cátedra Viajera, entonces nos vamos a Ciudad Bolívar, pero al cerro de Ciudad Bolívar. Y todos los viernes sucede eso para multiplicar el tema de ecología urbana de Bogotá para los bogotanos, gratis. Entonces, como yo conozco a todos los expertos en todos los temas acá en Bogotá, me los llevo, y usted, Alberto Saldarriaga, nos dio la historia de la sabana, Jaime nos dio de los caminos ancestrales de Cundinamarca, el director de Ríos nos da la historia del río Bogotá, o sea, me llevo a los personajes. Todos los viernes sucede eso, es súper emocionante, se llama la Cátedra Cerros.
Y fuera de eso hacemos acciones, pues, Okay. para transformar el lugar. Entonces la gente va y lleva sus residuos, hace compostaje, creamos un vivero, entonces pues siembran, mejoran el suelo, hacemos huerta, en fin, digamos acciones en la medida de lo posible, porque todo esto es, pues, no tengo estudios en finanzas, soy diseñadora, por tanto todo el tema económico es muy complejo, pero hemos logrado hacer convenios con universidades y colegios y los estudiantes dedican su tiempo de práctica en ayudarnos. Entonces así como lo logramos. Y es eso, es digamos que la gente esté en contacto, diga, wow, pero esto además a 2 minutos o sea, tú subes y en 2 minutos ya tienes una vista sobre Bogotá, es caminando nada, entonces sí se genera como una transformación, era volver ese lugar que es público, porque la mayoría de los cerros de Bogotá son privados, Okay. es que tuviera acceso público. Okay. Y la orden del proyecto nuestro era que la gente tuviera un acceso, un uso público responsable, afectuoso de los cerros. Eso es cultura ciudadana alrededor del tema de la ecología. Entonces ese es mi proyecto del alma y que seguiré hasta que me muera con la fundación. Ok, y en estos 15 años que me imagino que han traído muchos retos con tu fundación, como lo has mencionado, ¿tienes alguna experiencia que recuerdes que ha sido como lo más bonito, o cuando tú dijiste todo esto ha valido la pena, todo este esfuerzo, toda esta guerra, de pronto ahí como de pelear con tantos actores involucrados, que digas, que hayas dicho todo esto valió la pena por ese momento? Pues han habido muchos momentos como especiales, pero sobre todo ha sido, yo creo que el más importante es nosotros cuando presentamos nuestro proyecto de todos los cerros, hicimos participación del proyecto, hubo muchas comunidades que decían no, que se oponían a ese proyecto porque decían, pensaban, o sea, había cosas como muy políticas y bueno, no, se tergiversó un poquito el concepto, pero cuando hoy me los encuentro y ven lo que hacemos en la reserva y dicen, ay, y nosotros que nos opusimos y hubiéramos dejado que se hiciera, y es lo que usted está haciendo acá, ¿no? Y hay un reconocimiento, una confianza, hemos creado una red de ciudadanos que todos están haciendo cosas por los cerros, cada uno en su rincón, entonces nosotros hacemos ese reconocimiento, los invitamos a las charlas, conectamos unos con otros. Entonces, toda esa conexión de gente, que tampoco es tanta, porque uno diría, para una ciudad como Bogotá debería haber mucha más, pues es muy emocionante, ¿no? Que las propias comunidades, las personas de las comunidades lo reconozcan. Okay. Okay. Súper. Bueno, ya para terminar, no sé si tengas algo que quieras compartir con nosotros, con estos jóvenes que estamos estudiando estos temas y que queremos en algún momento pues ser parte de este cambio. Si quieres compartirnos algo, si quieres decirnos algo. Sí, pues en Colombia no hay una cultura del voluntariado, es algo muy duro para nosotros. La gente dice quiero ser voluntario, pero la verdad van y se desaparecen o aparecen un tiempo. Eso todavía yo sé que, pues digamos, en otros países existe. Entonces lo que yo diría es que hagan sus trabajos con mucha pasión, que busquen lo que más si les causa interés, que se sienten son buenos, y lo hagan con mucha dedicación, con mucho profesionalismo, con mucho rigor, pensando siempre en hacer el bien común. Digamos que en cualquier rincón que uno esté, así quiera estar cómodo, lo puede hacer. Y puede cambiar y puede transformar la realidad, así sea como desde un pequeño lugar. Y yo siento que el nuestro es un pequeño lugar, pero aún así, digamos que nos ponen como referente. Me invitan a dar conferencias a nivel internacional por ese micro lugar. Entonces, creo que sí tiene un eco y vale la pena. Súper, Diana. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Aquí vamos a dejar todas
la página web y tu contacto para que puedan ver más sobre la iniciativa Cerros de Bogotá. Y muchísimas gracias a ti por este espacio. Vale, no, muchas gracias a todos.